Cric, cric. Hicimos el análisis de modo de fallo. Hasta ahí llegamos. Hasta el análisis modo de fallo. El FMEA y el FMECA. O sea, ¿llegaron hasta la matriz de criticidad, esas cosas? O... Sí. Ah, entonces casi que... ¿Y el árbol de fallo también vieron? No, por ejemplo, la matriz nomás. Ah, está bien. Lo nombro nomás, no llegó a ser muy completo ese análisis. Eso es lo que, como que lo dejo Claro, ahí nomás. está bien. De 10. Le quería mostrar. Y... ¿Alguna duda puntual del trabajo práctico? ¿Algo que me quieran comentar o alguna dificultad que hayan tenido? Nada. Van de vientos. El, ahí en un momento el esquemático del circuito puede ser, Sí. eh, ¿significa el esquemático únicamente o que le mostremos la simulación quizás funcionando? No, el esquemático nomás, no hace falta mostrar andándolo. Ah, bien, para mostrar el circuito nada más. Claro, es para decir, bueno, este circuito son las partes, son los componentes. Profe, Sí, en los transistores, que no, uno de los parámetros que tenemos en cuenta es la cantidad de, en los transistores no, en los microcontroladores, uno de los sí. parámetros que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de transistores que tiene. ¿Cómo hacemos si el fabricante no lo especifica? Sí, es medio complicado. También, en realidad, los circuitos, el microcontrolador entraría como un circuito lógico, que es por número de compuertas. Más difícil todavía. Claro, también. Eh, ahí, bueno, yo creo que tengo algunos de unos microcontroladores. A ver si lo tengo acá. Sí, de Que hacen última, más o igual menos. el rango es bastante grande, o sea, menos de 100 no creo, porque que usa menos de 100 ahora, pero Claro, entre 1000 o un poco más de 1000, calculo yo. claro. Sí, por lo menos, sí. Pero, a ver. Este es un análisis que hace un hombre, bueno, una página. Hay una revista, quiero decir. Que el circuito tiene un microcontrolador. No sé si lo alcanzan a ver acá. El- y le da como resultado, bajo esas condiciones, que, bueno, es un controlador de temperatura este, medio genérico. Acá. Les dice que le da un lambda de... Acá está, este que está acá. 0,18. O, sí, 1,8 por 10 a la menos 1. El, no sé bien, digamos, bajo qué condiciones, que esto que lo otro, pero más o menos el hombre este lo pudo determinar. ¿Cómo hizo? No sé. Capaz que leyéndole un poco el circuito en las revistas lo diga ahí cuál fue el lambda. ¿Cómo determinó el lambda? Si quieren les busco también. Sé que había otros análisis hechos de circuitos, de microcontroladores. Seguramente se los busco. Y en circuitos integrados también lo mismo, o sea, tampoco especifican. O sea, Claro. nadie especifica eso. Sí, más o menos. Algunos te lo Por lo dan, menos demuestran. lo que es comercial,
yo de los que busqué no, en ninguno había como Diagrama de los transistores que usan para los Claro, amplificadores operacionales. Puedes contarlos a mano. exactamente. Los operacionales, los reguladores también. Claro, sí, depende de la complejidad, ¿no? Sí. O sea, los operacionales mal que mal están, los reguladores también tienen los transistores. Te muestran como un esquemático, te encuentran a mano, entonces más o menos decir, bueno, sí, más de 50 tiene, más de 100 seguro que tiene. Bueno, no es- se puede hacer. Ah, grabar la clase, sí. Ahora en un ratito cuando arranquemos, no sé si ya estábamos todos, a ver cuántos son, 40. Sí, ¿dónde está esto? Grabar. Ahí, ahí está grabando. Eh, bueno, varios de ustedes me han preguntado en estos días sobre algunas preguntas del práctico, más que nada algunos detalles de cálculo. Cómo se calcula tal cosa, cómo tal otra. Y varios me preguntaban sobre el tema de los LED. Los LED, otros me preguntaban sobre el LDR. No sé si al final los chicos, los que me preguntaron lo encontraron o se dieron cuenta dónde estaba. Pero básicamente está, ahí se lo muestro. No sé si, no sé si con el profe ya vieron el handbook. No sé si los presento. Yo algo le había mostrado en la clase pasada, pero eh, se los muestro de vuelta. Por las dudas. Que acá está. ¿Lo ven en el handbook? Sí, Sí, se ve, profe. de 10. Si se van, bueno, al principio bueno, está el índice, dice en una parte, la sección 6, bueno, la sección 5 es sobre micro, eh, sobre circuitos integrados, básicamente. Ahí deberían buscar lo que es el microcontrolador, los operacionales, los reguladores. Básicamente se divide en dos, como no sé si se acuerdan que se pasa, se divide en dos, entre los circuitos lógicos y los circuitos lineales. Lineales sería todo lo que trabaja en la zona lineal, o sea, todo lo que es operacional, todo lo que es reguladores lineales, obviamente. Entonces, circuitos trabajan en la zona lineal del transistor, entonces, bueno, se denominan circuitos lineales. Y por otro lado están los circuitos los lógicos, o los que trabajan en conmutación, que bueno, serían todos los que tienen compuertas adentro. Esa parte en la sección 5. Después en la sección 6 están todos los que es los componentes discretos. Ahí están todos los que es los diodos, los transistores, de todos los tipos. Y a su vez también están los, los semiconductores optoelectrónicos. Justamente está en la sección 611. No sé por qué no. Ahí está. Si no vamos a la sección 611, 67, 68, 610. No es muy Sí. práctico de navegar el PDF, ¿no? La versión que tengo yo sí, porque tiene links. No sé si es el mismo que tiene usted. Hay algunos que tiene para buscar. O sea, por ejemplo, este vos podés buscar acá adentro. Pero hay otra versión que no, que es como una fotocopia o un escaneado muy choto, muy feo. Y Sí, ese no. parece robot ese escaneo. Claro. Este supuestamente es original. Ponele. Este es el robot bueno. Este es el robot bueno, exactamente.
Bueno, si se fijan acá, dice, bueno, la sección 611, dice optoelectrónica, detectores, aisladores, emisores. Y acá abajo, pero como cambio icono, se ve, esperen que se me fue la pantalla. Acá está. Acá abajo, acá. No sé si alcanzan a ver acá, pero se ve. Acá abajo, los LED. En principio los LED se manejan con esta ecuación que está acá arriba. Y lo que hay que determinar es justamente el lambda B. El lambda B se determina a partir de esta tabla, que si es un diodo LED, es esta, tiene este valor. Esta es esa tasa de fallo. Base, como lo llaman acá arriba. En el caso de los LDR, o sea, las resistencias que varían con la luz, es esta que está marcada acá arriba. Varios de ustedes también me preguntaron. En ese caso, el lambda B es ese. Después lo que sigue es el factor de temperatura, que bueno, de acuerdo a qué temperatura está funcionando el dispositivo, es la tabla. Es muy sencillo, digamos, no tiene mucha complejidad, digamos. Ustedes entran acá con la temperatura, determinan el factor de temperatura, o el PIT. Y en el factor de calidad, Diego, ¿Sí? yo siempre le ponía el más bajo o de plástico de ser un transistor, ¿está bien? De 10. Eso, digamos, es de acuerdo con qué calidad están trabajando ustedes de componente. Y si no la conocen, hay que ser lo más conservador posible y para eso hay que elegir la peor calidad. Entonces vos te cubrís o haces todos tus análisis eligiendo para la peor calidad. Entonces está bien elegir plástico o la peor calidad en este caso. O sea, todo lo que tengan dudas, siempre que tengan dudas de qué factor elegir, elijan el peor. Y sean conservadores, por decirlo de manera. Esa es la regla general. Obviamente, si el análisis le da que es muy choto, o sea, si le da que no dura nada, menos de un año el producto, bueno, ahí sí uno entra a revisar, digamos, qué calidad está usando, cuáles son las condiciones de estrés del circuito, de los componentes, y bueno, ahí hace los ajustes o los cálculos necesarios. Después dice, bueno, la calidad y bueno, por último, el entorno o dónde va a estar el componente. En este caso, bueno, si es un dispositivo para la Tierra, será el benigno, o sea, tierra benigno, fijo o móvil, y así. Que esto está detallado en la parte más arriba del handbook este. Después, por otro lado, otros chicos me preguntaban por los transistores. No me acuerdo. ¿Dónde estamos? Transistores. Estos son alta frecuencia. Transistores FET. Baja frecuencia. Acá está. El modelo de esto de los transistores, en este caso es baja frecuencia bipolar, o sea, los más comunes. Un BC548, un 337, esos, los más chotas, los más comunes, bueno, entrarían en este rango de dispositivo. Bueno, en el caso no hay mucha variación, digamos, el más común tiene, o sea, tiene este tipo de lambda B, o sea, lambda base, o sea, la tasa de fallo base, a partir de la cual se monta todo, digamos. Después, bueno, tiene la temperatura, que igual que siempre, lo que sí es temperatura de juntura, no es temperatura de ambiente. En ese caso, uno puede determinar la temperatura de juntura. Generalmente la hoja de datos de los transistores te dicen la temperatura de juntura máxima
bueno, si es silicio será 150 grados, suele ser 200 grados dependiendo del dispositivo. Como una forma es, bueno, ustedes no le pueden determinar, no le pueden medir la temperatura juntos directamente. Lo que sí pueden hacer es estimar, decir, bueno, mi dispositivo va a trabajar para que no se queme, obviamente nunca tiene que llegar a superar la temperatura juntos. Entonces ustedes pueden decir, bueno, mi dispositivo va a trabajar a un 90% de la temperatura junto máxima. Entonces dicen, bueno, por ejemplo, si es 150 grados, bueno, trabajará a 140 grados. Entonces dice, bueno, de esa manera ustedes se cubren para la peor condición a la que puede trabajar el dispositivo. 150 se quemaría, pero 140 estaría ahí al límite. Entonces la peor condición sería 140 grados de temperatura juntos. Tengan en cuenta que no es la temperatura ambient, es la temperatura juntos. Cuando hagamos el práctico de disipadores, ya vamos a ver cómo determinar ese valor de temperatura juntura. Lo van a tener que medir, lo van a tener que analizar. Así que por ahora lo pueden estimar así, diciendo, bueno, la peor condición es que el dispositivo labure a un 90% de su temperatura de juntura máxima. Entonces ustedes dicen defining ahí, como que le dan un cierto margencito ahí. Con eso determinan la peor condición de estrés para la juntura. Obviamente, si está ahí trabajando a mucho menos temperatura, sería lo ideal, porque el dispositivo no estaría estresado y estaría bien, estaría holgado, por decirlo mal. Pero como siempre, usted tiene que ser conservador y calcular para las peores condiciones, siempre. Como que si el transistor va a estar realmente sobreexigido. Después el segundo factor que sigue, la aplicación. Dice, bueno, si es circuitos lineales es tanto, si es circuitos de conmutación, tanto. Cuando se haría, por ejemplo, lineal, bueno, cuando es amplificación, sí, generalmente cuando es amplificación, o un regulador también lineal. En caso de conmutación, puede ser prender y apagar una luz, puede ser un PWM, que tiene un circuito que tiene un PWM, o cosas así. Pero siempre bajo la frecuencia esta máxima de 200 MHz, que no conmute más que eso, porque si no ahí tendríamos que cambiar de modelo. Después, bueno, pregunta el factor de potencia. El factor de potencia es cuál es la potencia máxima que puede, la potencia nominal, mejor dicho, la potencia nominal del transistor. Usted dice, bueno, yo me compro este transistor que dice en la hoja de datos que puede disipar hasta 3 vatios. Bueno, esa sería la potencia que tiene que colocar en esta ecuación que está acá. O entrar en esta tablita eligiendo, bueno, mi transistor es de 1 vatio, bueno, el PR sea 1. Si es de 0,5 vatios, bueno, será 0,77. Así. Generalmente los 548 o esos transistores chiquititos baratos, bueno, creo que andan en 250 milivatios por ahí. Así que el PR es bastante chico. Y como ven, digamos, a medida que aumenta la potencia de los transistores nominal, digamos, el PR aumenta bastante. Después que sigue, bueno, el cálculo de estrés. O sea, el factor de estrés, perdón. El factor de estrés es la relación del voltaje aplicado en el conector emisor dividido el voltaje colector emisor máximo que puede, la tensión voltaje colector emisor máximo que puede aguantar el transistor. No sé si se acuerdan de las curvas, digamos, de los transistores, que era una cosa así. Acá tenían corriente colector. No se ve, profe. Ah, no se ve. Ah, bueno. A ver si
Aguanten un cachito. Ahí está. ¿Acá se ve? No, No, Tampoco. Qué chotas. Acá, ahí sí. ahora sí. de 10. Bueno, el voltaje, los transistores, digamos, tienen la curva esta, la curva de salida, que es corriente colector y voltaje colector emisor. En las hojas de datos generalmente le especifica voltaje máximo de que le pueden aplicar al colector emisor, que se llama VCEO. Entonces, generalmente usted establece un punto Q por acá, que esto que el otro. Y dice, bueno, la tensión máxima de colector emisor que le voy a aplicar a mi transistor, que eso, obviamente no tiene que superar este valor porque se quema, pero andará por acá. La recta de excursión, dice, bueno, que eso pone, supóngase 12 voltios. Esto es fácil también de determinar de acuerdo al circuito. Si ustedes tienen, perdón que estoy medio choto dibujando. Esperen que, ya sé. Por otro lado, digamos, es fácil determinar esa tensión colector emisor inspeccionando el circuito, por si no la saben. O la otra es, si lo van a simular, directamente pueden medir en el transistor, pueden medir ahí directamente qué tensión colector emisor le están aplicando al transistor y decir, bueno, esta es la tensión que le estoy aplicando. Y en base a eso, determinar la tensión de este colector emisor. Por eso le decía yo que lo simulan, pero si no lo pueden simular, por inspección también lo pueden sacar. A ver si le puedo mostrar, por ejemplo, cómo lo pueden sacar. Mm, Acá. ¿Lo ven en el circuito este? ¿Se ve la pantalla esta? Sí, Sí, sí se ve. Por ejemplo, el transistor este de salida que está acá, la tensión máxima que uno... Disculpe, ¿lo podré ampliar un poquito más? Sí. ¿Dónde está el zoom acá? Este es un controlador de temperatura que tiene un transistor de salida que maneja el relé. Y digamos, si ustedes no lo pudieran simular este transistor, pero básicamente uno puede determinar eh, rápidamente cuál es la tensión colector emisor máxima ahí, porque con simple inspección, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, obviamente este transistor va a trabajar en conmutación, on-off, porque lo único que hace es prender y apagar el relé. Entonces, si todo este circuito está alimentado con 12 voltios y solamente tiene una caída de tensión acá de este diodo, ¿qué tensión de colector emisor máxima se le aplicaría? 11,3. Exactamente. Y si el diodo se quema o se pone en corto, 12. los 12 voltios de 10. Entonces usted, para ser un poco más conservador, dirían, bueno, la tensión colector emisor máxima que se le aplica al transistor sería 12 voltios. Supongamos que la corriente también es bastante alta y el diodo, en vez de 0,7, es 0,3, 0,4, ponele. Entonces uno para ser conservador, en vez de 11,3 diría 2 directamente. Pero es por simple impacción, digamos, ¿no? Esa es la idea. Volvemos. Coso.
Estamos acá. Entonces, en principio es sencillo. Es la tensión que le están aplicando al transistor dividida la tensión máxima que diga la hoja de datos. A partir de la cual se queme, ¿no? Esa relación que se llama BS, la meten en esta ecuación, que es 0,45 elevado a la 3,1 por BS, y eso le va a dar el factor de estrés. Si no quieren ser tan precisos, directamente entran con el valor de BS a los rangos estos de valor de BS, y bueno, le va a dar las pies acá. Si quieren ser bastante precisos, utilizan las ecuaciones. Si no, directamente la tablita esta. ¿Está claro? ¿Está ahí? Más o menos me sigue. Sí, profe. Bien. Bueno, después en principio, para el caso de los transistores, como ven, digamos, hay dos cosas clave que definen el estrés del transistor. Es la temperatura de juntura y el estrés aplicado y el estrés determinado por la tensión colector emiso. Esos dos factores son los más importantes en el transistor. Son las cosas que ustedes pueden controlar. Porque, digamos, el factor de potencia, usted compra el transistor de 10 vatios y bueno, de 10 vatios era, no pueden hacer nada. Pero sí el factor de potencia, el factor de temperatura y la temperatura de juntura. El factor de estrés. ¿Cómo creen ustedes que pueden controlar la temperatura de juntura? Con un disipador. Exactamente. Con los mecanismos de disipación, ya vamos a ver, digamos, el práctico, creo que 2 o 3, no me acuerdo cuál. Las técnicas para bajar la temperatura de juntura y para que no se quemen los dispositivos, en realidad. Y bueno, la tensión de funcionamiento va a depender también de la topología del circuito, digamos, también, ¿no? Del circuito propiamente dicho de usted. O sea, si ustedes necesitan que conmute a tal nivel de tensión, bueno, eso está definido por la hoja de datos, pero también lo pueden controlar. Después el parámetro el factor que sigue, el de calidad, que bueno, igual que antes, plástico, lower, o sea, las otras son las normas, otro tipo de normas que también específicas, que son normas estandarizadas de calidad de componentes. Si se fijan, bueno, también la calidad, plástico es el más choto, pero creo que las JAN y las JAN TX son las que definen los encapsulados ya metálicos, los encapsulados que pueden disipar, encapsulados cerámicos, que son los que pueden disipar mayor temperatura, que tienen mejores terminales, mejores soldadores en los terminales. Hay de todo. Con respecto a los encapsulados, no sé si conocen ustedes la lista de embebidos 32, la lista de correo. Hay una lista, todos los años se hace un simposio de sistemas embebidos. Se realiza en Buenos Aires, se hizo acá en Córdoba también, lo organizamos hace un par de años. Es un evento que junta a toda la gente que hace cosas con sistemas embebidos. Es un congreso, hay varios cursos. Si pueden, anótense que son gratuitos y se los recomiendo. Se aprenden cosas bastante buenas. Como parte de ese evento, hay una lista de correo asociada al evento donde fácilmente debe ser 2000 integrantes, debe tener la lista de correo eso, y hay temas bastante interesantes que se debaten.
Lo que tiene bueno es que en esa lista de correo la mayoría son todos ingenieros electrónicos, profesores, gente que está trabajando en la industria, gente que trabaja en PCB, gente que trabaja diseñando circuitos, que trabajan en el Linux embebido, que trabajan en las cosas que estamos nosotros en la electrónica en sí. Si se pueden, anótense, si se pueden, participen de las ACE, del evento este, que se llama Simposio Argentino de Sistemas Embebidos. Y la verdad que está muy bueno. Se los recomiendo. Igual que también si pueden participar, creo que ya fue también el EAMT, que es la Escuela Argentina de Microelectrónica. También son cursos, suelen ser gratuitos, suelen dar becas. Les recomiendo que participen. Bueno, acá venía todo esto porque, bueno, en la lista de correos que se llama Embebidos 32, ustedes pueden suscribirse y todos los días les llegan 10 mails de temas diferentes que se debaten, de que se proponen. O ustedes mismos pueden preguntar cosas diciendo, che, no me anda la programación de tal microcontrolador o cómo resuelven esto. Hay de todo. Está muy bueno. La cosa que hace un par de años atrás, un hombre, hay un profesor, un hombre que trabaja en Buenos Aires, en la industria, bastante, diseñador de circuitos electrónicos. El tipo compra un lote de transistores, supuestamente unos transistores de Texas Instruments. Supongamos que eran los BC548, ¿no? Supongamos así. En la página de Texas esos transistores estaban a, supongamos, $10 cada uno, bastante caro. Pero en la página entró AliExpress, Alibaba, así, un vendedor los vendía a $3 cada uno. Obviamente él tenía que hacer unos equipos con ese transistor, ya había hecho todos los cálculos, entonces directamente va y compra el proveedor chino un lote ahí de 500 transistores para armar sus equipos. Él armaba unos equipos y los vendía. Y bueno, él arma los equipos y nota que dentro del año el equipo venía falla. ¿Qué es lo que fallaba? Justamente el transistor ese. Y el tipo lo veía, lo veía el transistor y no se veía quemado, nada, o sea, no se entendía nada. Bueno, ¿qué hace el guaso? Cambia el transistor y le pone otro. Así, casi todos los equipos le venían le fasan todo el mismo transistor. Y si no puede ser, no, hay algo raro acá. Bueno, sigue inspeccionando los equipos que venían fallados y en un momento dado, era un transistor que se apoyaba, sí, tenía un disipador. Él revisa todos los cálculos y dice, no entendía porque si todos los cálculos estaban bien, o sea, nunca se sobrepasaba la potencia, nunca se lo sometía a estrés, nada. Solamente falla el transistor. Él obviamente se sospechaba bastante porque se lo había comprado a un proveedor chino y no a la página de Texas Instruments. Él sospechaba que había alguna trucha. Entonces, bueno, llega uno del equipo, lo agarra el equipo, al transistor, o sea, ya montado todo en la placa. Cuando lo apretaba el transistor, andaba. Cuando le sacaba no lo apretaba más al transistor, dejaba de andar. Dice, qué raro. O sea, él lo aprieta con la mano, así anda. Bueno, entonces se pone a ver, ¿qué puede ser? Si las soldaduras también, está todo soldado, no entiende nada. Generalmente esas cosas pasan cuando uno lo toca o lo mueve porque está mal soldado, o las pistas están quebradas, cortadas. Medio raro que pase así de la nada. Entonces el tipo agarró, lo examinó al transistor, lo sacó, le pudo sacar el plástico al transistor, o sea, como que le hizo un decapado. Y lo que observó era que internamente el transistor, no sé si lo han visto alguna vez, pero internamente el transistor tiene la pastillita de silicio y de la pastillita de silicio salen unos cablecitos que van soldados a los terminales, a las patitas del transistor. ¿Qué es lo que pasaba? Fallaban esas soldaduras de esos cablecitos internamente del transistor. O sea, la calidad era chotas. La calidad de soldadura de esos transistores eran malas. Internamente, ¿no?
son unos cablecitos que salen, generalmente son bañados en oro, que se sueldan a los terminales. Y, y bueno, la falla era eso. Pero él mostraron el encapsulado del transistor original y la imitación esta china y eran iguales, voy a decir, son iguales. No hay diferencia. Pero sí, la diferencia y la había. ¿Y cuál era la diferencia? Era la calidad de las soldaduras internas que tenía el transistor. En el silicio no hay tanta diferencia, más si un transistor, ¿no? Como que no hay mucho margen. Pero ahora, en la fabricación, sí puede haber bastante margen de falla. Por ejemplo, me cambié lugar de la cámara. Estaba muy cerca. En cambio, en la construcción de las cosas, sí, ellos tienen fallas de constructivo. Esto. Entonces, tengan cuidado cuando si van a hacer compras de componentes así a mansalva, duden, digamos, cuando vea que es muy barato el precio. Esa es la moraleja. Y también, bueno, que la calidad, ahí se veía la calidad. Digamos. Profe, una consulta antes de Sí. cambiar de Filmina. Capaz que ya lo dijo, pero por ahí hay un poquito de delay. La temperatura de juntura, Sí. ¿cómo la elegimos? La temperatura de juntura, usted en la hoja de datos del transistor que utilicen, les va a decir una temperatura de juntura 150 grados o 200 grados dependiendo del tipo de transistor. Ustedes lo que tienen que hacer es elegir o establecer diciendo, bueno, obviamente mi transistor no se va a quemar, va a trabajar en una zona en teoría segura, pero lo voy a llevar para hacer los cálculos, para ser conservador, voy a llevar al límite. Voy a decir, bueno, no trabaja a 150 grados, sino que trabaja a 140 grados, que sería, supongamos, el 90% del límite máximo. Ese sería la... espera a ver si tengo una hoja de datos acá. Profe, yo eso lo hice con una fórmula, ¿Qué forma? que es la temperatura ambiente y después del datasheet sacás la resistencia térmica y de función de la potencia en la que vos trabajes, calculás la temperatura de juntura. Ese sería lo ideal. Si tienen esos datos, sería lo ideal. Eso sería lo mejor que pueden hacer. En base a eso es lo que veríamos nosotros en el cálculo de disipadores, se utiliza esa ecuación. Ahí se les muestro. Em, por ejemplo. Esta es la hoja de datos de un transistor, el tipo 31. Más genérico que este no hay. Dentro de los parámetros, bueno, es un transistor bastante común. Se utiliza para manejar bastante corriente, es para lineal y aplicaciones de conmutación. El encapsulado de T220. Se usaba mucho antes en amplificadores, era muy común. Amplificadores de audio. Ahora ya no, se usa otra cosa directamente, se usa directamente en la operacional. En la tabla, digamos, de máxima valores nominales máximos o máximas valores permitidos, bueno, tienen acá la tensión colector emisor, dice 100 voltios. Entonces ustedes, para calcular el estrés, harían la tensión de colector emisor sobre este valor. La máxima potencia que puede disipar, la potencia nominal, 40 vatios. La temperatura de almacenamiento, o sea, el transistor así sin nada, puede estar hasta 150 grados. Y la temperatura de juntura máxima, 150 grados. Si usted tiene el dato, como tiene el compañero de las resistencias térmicas, usted sí puede determinar el cálculo de la temperatura de juntura. Eso es justamente lo que van a tener que hacer ustedes en el práctico de disipador. Si tiene ese dato de la hoja de datos,
de 10. Si no lo tienen, hagan una estimación ahí de, como les dije yo recién, diciendo, bueno, no, el transistor no va a trabajar a las 150 grados de temperatura juntura máxima, sino que va a trabajar a un 90%. Entonces ustedes más o menos se cubren. Ahora, si ustedes tienen, acá tengo un coso. Vamos acá. Esto ya lo vamos a ver, digamos, más adelante, pero básicamente todo lo que es temperatura se modela de la misma manera, se modela con su equivalente eléctrico. Y lo que se establece es un circuito térmico. Básicamente, todo lo que es fuente de calor se modela como una fuente de corriente. El calor siempre se transmite a través de un medio. Salvo si el modelo más básico. El modelo más complicado también uno sabe que no le hace falta un medio para transmitir el calor. La radiación del sol nos llega, el calor del sol nos llega a través del vacío. Lo hace a través de la radiación electromagnética. Pero bueno, el modelo que estamos considerando nosotros, el modelo térmico de conductividad, o sea que el calor se transmite a través de un medio, el calor que se genera en la juntura de un transistor es directamente proporcional a la potencia que está disipando ese transistor y eso se modela como una fuente de corriente. La potencia que está disipando. Ese calor que sale de la juntura sale a la superficie del transistor a través de una resistencia térmica que sería el encapsulado. En este caso se denomina C, encapsulado. Y del encapsulado hacia el ambiente sale otra resistencia térmica que es de la carcasa al ambiente. Pero ¿qué pasa? Ustedes en el ambiente tienen una temperatura ambiente, o sea, qué sé yo, ahora está haciendo 25 grados, no sé. Que esa temperatura ambiente a su vez calienta los dispositivos, calienta todo el sistema. Las temperaturas se modelan como fuentes de tensión. Entonces aparece una tensión. Esta sería la temperatura ambiente. Esta sería la resistencia carcasa ambiente. Generalmente se denominan con tita. Juntura carcasa y tita carcasa ambiente. Estos datos de juntura carcasa y carcasa ambiente suelen estar en la hoja de datos de los transistores o los dispositivos, reguladores, todas esas cosas. PD, las potencias que ustedes quieren disipar, o sea, la potencia que está disipando propiamente dicho el transistor, y lo que queremos determinar, o lo que necesitan, el dato que necesitan ustedes justamente, es la temperatura de juntura, que estaría acá, eventualmente la temperatura de carga que estaría acá, y bueno, la temperatura de ambiente que la define el ambiente. Entonces, si ustedes resuelven ese circuito, deberían determinar la temperatura de juntura. Ustedes saben que la temperatura de juntura menos la temperatura de ambiente, en principio, la temperatura de juntura es mayor que la temperatura de ambiente. Si fuera al revés, si la temperatura de juntura es mayor que la temperatura de ambiente, el calor o el flujo de calor circula así en esta dirección. Si la temperatura ambiente es mayor que la temperatura de juntura, el calor circularía al revés. O sea, es lo que vieron en termodinámica básica, es si usted tiene dos cuerpos a distinta temperatura, el flujo de calor va a ir desde el mayor temperatura hacia el de menor temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que se logre el equilibrio térmico. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, profe. Bien. Bueno, en este caso es igual. Entonces, si usted analiza el circuito este térmico, que es un equivalente eléctrico, por decirlo de una manera, todos los materiales se oponen al paso del calor. Entonces, por ejemplo, ¿qué material creen ustedes que conduce buen calor? ¿O cuál se acuerdan o cuál le intuye?
Los metales son buenos conductores. Exactamente. Los metales son buenos conductores de calor. Si son buenos conductores de calor, su resistencia térmica, ¿cómo sería? ¿Es alta o baja? Baja. Exactamente. Por eso los disipadores son de metal, porque uno quiere que el calor salga, fluya. Pero bueno, ¿qué pasa? Los transistores generalmente tienen encapsulado plástico, entonces la resistencia térmica es media alta, media chota. Por eso hay encapsulados que tienen una placa metálica atrás, por ejemplo un encapsulado TO220, que es justamente para evacuar el calor rápidamente y agregarle un disipador y poder sacar más potencia del dispositivo. Entonces, si ustedes analizan el circuito la diferencia, esta es una fuente de corriente, entonces la diferencia de tensión o de temperatura entre la juntura y el ambiente va a estar dado por la potencia que se disipa, que se modela como si fuera una corriente, es la potencia o sea, perdón, la caída de tensión que se produce en en la resistencia juntura carcasa, más la de carcasa ambiente. Entonces, de esta ecuación, usted puede determinar la temperatura de juntura, que va a ser la temperatura ambiente, más todo eso. Si ustedes tienen estos datos, si ustedes tienen bueno, la potencia, obviamente la van a tener que tener porque la potencia le van a poder simular al circuito. La temperatura ambiente también la tienen, porque una de las condiciones para hacer que es para calcular todo el estrés del sistema, toda la confiabilidad del sistema. Ustedes parten de la temperatura ambiente diciendo, bueno, este circuito va a estar en un ambiente en el exterior, va a estar o va a estar en un ambiente controlado, va a estar en un laboratorio con temperatura controlada. Bueno, ¿pero a qué temperatura controla? Bueno, generalmente 25 grados. Bueno, entonces la temperatura ambiente la tiene. Si va a estar en el exterior del circuito, tienen que considerar la peor temperatura ambiente que va a soportar el circuito. Supongamos que estamos acá en Córdoba. Bueno, acá en Córdoba las temperaturas máximas son vamos a decir 40 grados. A diferencia de si están qué sé yo, en San Juan, no sé, por allá al norte, donde 45 grados es tranquilo. Y por otro lado, si de la hoja de datos del dispositivo tienen estos datos, va a ser la temperatura, la tita juntura carcasa y carcasa ambiente, tranquilamente pueden determinar la temperatura juntura. Y con ese valor, calcular el estrés, el factor de temperatura y determinar el lambda del transistor. ¿Les queda más o menos claro? Eso. De todas maneras, si tienen estos datos, lo hacen así. Si no lo tienen, hagan como yo les dije. Digamos, ustedes dicen, bueno, la temperatura juntura máxima de este transistor es 150 grados. Mi dispositivo va a lograr un 80% o un 90%. Entonces 150 por 0,9 sería, si yo laburo a un 90% de la temperatura máxima, eso serían 135 grados. Entonces ustedes dicen, bueno, son, son conservadores, dicen, yo voy a trabajar al límite. Mis cálculos de confiabilidad van a ser al límite de lo que puede soportar el transistor este, 135 grados. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. De 10. A ver si tengo los datos de algún regulador. Sí, acá. Acá está. Este.
¿Se ve la hoja de datos esta? Sí. Sí. De 10. Bueno, este es una hoja de datos del regulador, el 78XX, 78 de lo que quieran. 05, 08, 012, 7812. Obviamente los reguladores si vienen diferentes encapsulados. La máxima corriente que puede circular es 0,5 amperes, que esto que el otro. Acá les dice como dato la temperatura de juntura. Dice la temperatura de juntura máxima es 125 grados. Entonces ya del vamos, usted no tiene que superar ese valor. Si no se quema. Por otro lado, si usted tiene que calcular ¿cómo se llama? El lambda, es el factor de, sí, el tiempo medio de fase, bueno, es un circuito lineal, tiene tantos transistores, los tendría que contar. Acá más o menos sale una esquemática ahí medio reducido, pero sale. Y no sé si alcanzan a ver acá, pero acá les da ya el dato de las resistencias térmicas, juntura carcasa y carcasa ambiente. En realidad le da juntura carcasa y le da la sumatoria de los dos, juntura ambiente. Si quieren sacar la carcasa ambiente, bueno, tienen que restar esta. Pero si se fijan, la resistencia carcasa ambiente es altísima, comparado con la juntura carcasa. 23 contra, o sea, 20 contra 3 o 19 menos 3, 17, 16, 16 grados centígrados contra 3. Entonces, si usted tiene esos datos del transistor que utilizan o de los encapsulados que utilicen, bueno, usan ese dato. Si no, como les dije antes, ustedes trabajan a un porcentaje de la temperatura máxima de juntura. Que es el dato que está acá, digamos, ¿no? Que dice temperatura de juntura máxima 150 grados. En realidad es 125 porque antes de esta temperatura ya corta el transistor, el regulador. Generalmente estos reguladores están protegidos térmicamente. Y acá, bueno, acá también tiene de vuelta la ecuacióncita para determinar la temperatura de juntura. Dice potencia disipada, temperatura de juntura menos temperatura de ambiente dividido la resistencia. ¿Estamos? Sí, sí, gracias, profe. 10. Si quieren, háganlo con esa ecuación. Si tienen esos datos, háganlo con eso. Sería lo más preciso y lo más justo. Si no, establezcan ustedes un límite máximo, para que no se les queme. Igual no se preocupen que todos estos conceptos los vamos a ver en mayor profundidad cuando hagamos el otro práctico. No se asusten. Digamos. Sigamos acá. Estamos en este. No sé por qué. No baja. No sé por qué me queda el lapicito y no puedo cambiar el... Este se manda para atrás.
me deja. Hay dificultades técnicas. ¿Usted qué hoja también? Ahí está. No, A usted. Ninguna. ahí está. A ninguna. Listo. Bolo. Ahí está. Ahora ven se ve la nota del handbook. Sí, profe. Sí, ¿lo podría ampliar un poco? Sí. Ahí está. Bueno, esto sería para el transistor. La potencia, como le dije recién, la determinan de la hoja de datos, diciendo, bueno, el transistor es de 10 vatios, bueno, será 10 vatios. La temperatura junta determinarán, la tensión colector emisor también, la máxima. Y con esos datos terminarán la estrés que tiene el transistor. Y con eso calcularán el valor de lambda. Quería mostrar otra cosa, pero no me acuerdo qué era. ¿Tiene alguna duda? ¿Algún problema especial que hayan tenido con algún componente, con algo que les haya costado determinar? Recuerden que, por ejemplo, si ustedes eligen un amplificador, algún circuito amplificador, algún circuito que tenga conectores, incluyanlo también como parte de los componentes. No me acuerdo quién de ustedes me había mostrado un circuito que casi que tenía 10 componentes, pero si uno lo mira bien, bueno, si tenía 10 componentes, si uno incluía los conectores, el pulsador. O por ejemplo, si tiene, si su circuito, por ejemplo, le voy a mostrar un circuito. Acá se complica. Este circuito. El circuito tiene, bueno, acá tiene la fuente, ¿no? Evidentemente la fuente entra por algún lado al circuito, ¿no? Entonces, ustedes deberían, por ejemplo, si un circuito que está alimentado, obviamente tiene que tener acá como componente para el cálculo de la tasa de fallo, el conector. Tanto el positivo como en la masa, digamos, ¿no? Por decir manera. O sea, si esto tuviera una entrada diferente, bueno, también tendría que estar el conector de la masa, del conector de entrada de, supongamos si tiene un amplificador de audio, bueno, la entrada de audio, por donde entra, bueno, entra a través de un conector. Si se fijan, bueno, también están los cálculos para los potenciómetros, la hoja de datos también, el handbook define los potenciómetros, bueno, los LED también ya lo vimos, lo definen los LED, los diodos, en este caso, los diodos también, bueno, las resistencias también están los relés. Se van a ver que para los relés, ¿qué creen ustedes que afecta a los relés? ¿A qué te refieres? ¿Cómo? A la ¿A qué te confiabilidad, refieres? a la confiabilidad del relé. Ah, en el material del contacto. Exactamente. ¿Y qué más? Y la bobina. También.
¿Qué más? O sea, referido al contacto, ¿qué es lo que le afecta al contacto? Si está ahí. A veces queda pegado. Claro, o sea, el- lo que realmente debemos, lo que afecta el pegado o despegado, más que nada Es se debe la, a. la corriente, se funde el material y queda pegado. Claro, exactamente. Y también al tema de la conmutación, la frecuencia de conmutación que conmuta el relé. Realmente se desgasta el contacto por eso, por estar abriendo, despegando, abriendo, despegando, abriendo, despegando. A la larga, los arcos eléctricos que se producen oxidan o dañan el contacto y bueno, a la larga entra falla. No sé si lo han visto. Pero bueno, eso digamos básicamente. Entonces para el cálculo de los relés van a tener que tener en cuenta eso, a qué frecuencia va a conmutar o, bueno, obviamente el- la calidad, digamos, del bobinado, pero más que nada es la corriente que va a circular y, o sea, la corriente que va a tener que conmutar el transistor y la frecuencia, y el relé y la frecuencia a la que va a conmutar. Obviamente eso la confiabilidad de un relé es re pobre, o de un contactor, no sé si lo han visto, los contactores que se usan en las industrias, para manejar motores, para manejar grandes cargas, tienen diciendo, bueno, la vida útil de esos dispositivos se mide en cantidad de conmutaciones que puede aguantar. Dicen, bueno, aguanta 1000 conmutaciones, 10.000 conmutaciones. Entonces son bastante pobres. Por eso se prefiere últimamente, o sea, todo está migrando a dispositivos de estado sólido, a que la conmutación sea efectuada por transistores, obviamente carísimo, que la conmutación sea llevada por IGBT o transistores de MOSFET de potencia. ¿Por qué? Porque no tiene esos problemas de contacto, no tiene problemas de arco eléctrico. Tiene otros problemas, pero no esos. Y a su vez, digamos, la velocidad de conmutación es mayor, la frecuencia de conmutación es mayor que el relé. Porque el relé, acuérdense que como es mecánico, tiene todo su tiempo de respuesta, que lo otro. Por eso se dejó de usar relé y ahora se usa transistor. Pero bueno, no me acuerdo que venía todo eso. Me parece. Ah, bueno, que en lo posible traten de incluir todos los componentes que, que tenga el circuito. Lo ideal también sería que puedan incluir el PCB, pero eso sería mucho para ahí, porque el PCB también es un factor de falla bastante importante a la hora de la confiabilidad de los circuitos. Un mal diseño de PCB, ya lo vamos a ver, digamos, cuando veamos PCB, es el tema de las pistas, el ancho de las pistas. Si el ancho de pista no es adecuado para manejar la densidad de corriente, la pista se funde y chao, deja de andar el circuito, o sea, se quema la pista o se levanta y se funde. Entonces, el PCB también entra como un componente más a la hora de determinar la confiabilidad. Si ustedes lo pueden determinar, inclúyalo. Si no, no hay drama. Sería un golazo. Pero tengan en cuenta que el PCB es uno de los factores también determinantes de la confiabilidad del sistema. Entonces se van a dar cuenta, bueno, no sé si tienen que hacer la fuente conmutada de potencia, la técnica de potencia, pero ya van a ver que lo que más van a renegar es el diseño del PCB, el correcto diseño del PCB. Además de confiabilidad, en el diseño del PCB está el 60-70% de que ande bien esa fuente. Y ¿qué otra cosa le iba a comentar? Ustedes cuando, no sé si ya vieron árboles de falla, pero me dijeron que no. Ustedes lo que les recomiendo que en los circuitos ustedes identifiquen etapas, diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, en este circuito, ¿qué etapas creen que este circuito es un controlador de temperatura? Partamos por ahí. Acá
En principio lo que hace, sensa la temperatura a través de esta resistencia. Este es es una operación que trabaja como comparador, una Smith trigger, o sea, cuando la resistencia esta supera un determinado valor, se activa una onda acá, una onda cuadrada que lo que hace es disparar el transistor o se lo pone en conducción, y cuando se pone en conducción prende el relé y eventualmente esto prenderá una resistencia perdón, un calentador. O sea, una resistencia que calienta el lugar. Obviamente, estas resistencias están conectadas para que pueda medir la temperatura, ¿no? Están ahí. En principio, entonces, ese sería el circuito este. Es un controlador de temperatura. La resistencia sensor es esta que está acá. Sería el sensor de temperatura. En principio, usted tiene acá diferentes etapas. Una etapa, a ver si puedo hacer un cuadradito con esto. No, este no es. Seleccionar opciones. No, no tiene cuadradito. Bueno, vamos a hacer esto. En principio, una parte que tiene este circuito es el tema de la fuente. Una etapa que maneja el circuito es la fuente, que sería manejada por todo esto. ¿No? Eso porque el circuito este, bueno, la operación se alimenta a través del pata 8, a través de este terminal y bueno, y masa. Pero una etapa del circuito que puede fallar es la fuente. Otra etapa, vamos a buscar otro color, es la etapa, digamos, de salida, la de potencia, por decirlo de una manera, que es la que controla la resistencia que calienta, que sería toda esta parte. Otra etapa, la de, ¿cómo le llamaremos? La de driver del transistor, que lo hace directamente a través del operacional este, y a través del diodo. Bueno, este es un diodo indicador nomás que indica que está prendido, pero bueno. Esta sería la etapa de driver del transistor para poder conmutar. Y obviamente está la etapa de sensado, que la área el operacional junto con la resistencia esta. Entonces en principio tendremos 1, 2, 3, 4 etapas. 4 bloques, por decirlo de manera, 4 bloques funcionales. Un bloque es el de la fuente, otro bloque es el driver, otro bloque es el de potencia y otro bloque es el de sensado. Entonces usted para hacer un análisis de fallas, uno lo que parte es a través de las etapas. Uno dice, agarra su sistema y lo divide en subsistemas más simples de analizar. Entonces, si el controlador de temperatura, ¿cuál sería la peor falla del controlador de temperatura? Y la peor falla sería que que me, que me queme las cosas. O sea, que el controlador de temperatura se vaya de temperatura máxima y me queme, por ejemplo, si una incubadora de huevo, bueno, que me queme los huevos, por decirlo mal, que me queme los pocitos ahí, los que están incubando. Entonces, si la especificación dice que, bueno, que este controlador de temperatura llega hasta una temperatura máxima de 200 grados, una falla gravísima sería que la temperatura supere los 200, la Tmax.
Esa sería una falla grave. Otra falla, ¿cuál sería? Que nunca controle, que nunca se prenda, que siempre esté frío, que en la temperatura de acá del coso de cual caliente sea nula. O la temperatura ambiente, digamos, que nunca controle nada. ¿Qué otra falla se les ocurre que puede tener el sistema en sí como general? No piénsenlo como usted se compra en un controlador de temperatura y qué falla puede tener. Obviamente lo más grave, me parece, es que queme las cosas. Que si usted lo está usando para una incubadora de huevos, queme los huevos. Están todos cocinados los pollitos después por... O la otra falla que sigue es que estén muertos congelados los pollos. Ahí, que no ando, no. Bueno, supongamos esas dos fallas ahí genéricas. Entonces uno dice, bueno, estas son las fallas, ¿cuáles pueden ser las causas? Bueno, tenemos un montón de motivos de causa. Entonces, si uno divide el circuito en bloques, puede determinar cuál es la causa de la falla. Por ejemplo, que la temperatura supere el... Pero vamos a checar un poquito. Supongamos que la temperatura supere, que no controle la temperatura, o sea que se vaya a la temperatura máxima. Y la principal causa puede ser que la etapa esta de sensado no funcione. Que la falla esté ahí. Que el sensor este no falle. Que no falle el sensor este. Que esté mal regulado este potenciómetro, que esté mal calibrado. Falla en la calibración, falla en el sensor, falla en el operacional. Entonces ustedes pueden dividir el problema grande que no anda en problemas más focalizados. Entonces es un diseño, es un análisis, como les dije la clase pasada, es top-down. O sea, top de arriba, de análisis del sistema, la fase del sistema, hacia abajo. Down, que sería la parte más minúscula, que serían los componentes en sí. Entonces, uno puede dividir la falla, diciendo, bueno, la falla, uno puede hacer una tabla, diciendo, bueno, la falla 1 tiene las siguientes causas. Puede ser el circuito el bloque que la causa, puede ser el bloque 1, que la llama 1 acá. Entonces, fallas en el bloque 1. Bloque número 1. Y dentro de las fallas del bloque número 1, bueno, pueden ser todos los componentes, que es la calibración de esta, que se haya quemado, o sea, te has roto el sensor este, que esta resistencia no sea inadecuada, que se haya quemado el regulador. Otra causa de falla para que la temperatura máxima, para que la temperatura sea superior a la máxima, puede ser que se haya clavado el relé este. Entonces, otra causa de falla es fallas en el bloque de salida, en el bloque 4. Y dentro de la falla en el bloque 4, la más probable es que se clavó el relé, se clavó el transistor, se quedó ahí en corto el transistor. O sea, no en circuito abierto, sino en corto. Entonces, por más que la temperatura del sensor no regule nada, si está clavado el transistor, chao. Si se puso en corto toda esa rama, chao, no anda nunca, no deja nunca de llevar temperatura. ¿Se van dando una idea más o menos cómo es la dinámica cómo se analizan las cosas? Sí. Bien.
Entonces, ustedes lo que pueden hacer, ya la clase que viene lo vamos a ver más en profundidad, o lo vamos a ver más con números, porque no queda mucho tiempo, es que ustedes lo que van a poder lograr con los análisis de confiabilidad, con el análisis por Estre que van a tener que calcular antes, lo que van a poder determinar cuál es la probabilidad de falla de cada uno de estos bloques. O sea, van a poder determinar un lambda para cada este bloque, un lambda para el bloque 4, un lambda para el bloque 3, un lambda para la fuente, un lambda para la parte de entrada o la parte sensado. Y obviamente, la sumatoria de todos esos lambdas, obviamente le va a dar la lambda total del circuito. Total, perdón. Que va a ser la sumatoria de todo. Perdón, estos pizarrones chotos. Ahí está. Sumatoria de todos los lambda. Entonces, ustedes lo que van a poder lograr después es determinar, de acuerdo a este análisis de fallas que han hecho acá, cambio color. De acuerdo al análisis de fallas que hacen acá, ¿cuál de los bloques es más probable que falle? Porque acá, por ejemplo, dijeron que la falla número 1 puede estar determinada por dos causas, por dos fallas de dos bloques. Puede estar por el bloque número 1 o el bloque número 4. Ahora, de estos dos bloques, ¿cuál tiene el peor lambda? ¿Cuál tiene ¿Qué lambda tiene este y qué lambda tiene este otro bloque? Entonces, se van a dar cuenta que rápidamente pueden determinar cuál es la causa. Obviamente, de los dos bloques, el que tenga el mayor lambda, ese quiere decir que va a ser el bloque que más va a fallar, que más probabilidad de falla tiene. Entonces, rápidamente ustedes con esa información dicen, bueno, se me queman los pollitos. Bueno, ¿a dónde voy? Bueno, si veo los dos lambdas de los dos bloques, analizo el lambda 4, porque el lambda 4 es mayor. Supongamos que el lambda 4 sea mayor que... Si el lambda 4 es mayor que el lambda 1, dicen, el lambda 4 tiene una tasa de falla más alta del circuito. Bueno, voy ahí. Lo primero que analizo es que tiene una lambda más alto. Voy acá. El lambda 4 tiene el más alto, sí. ¿Por qué? Porque tiene un relé, tiene ese transistor que está laburando altamente estresado, que esto que lo otro. Bueno, voy ahí, miro ahí. ¿Está la causa ahí? No, no está, porque está todo sano. El relé anda bien, el transistor anda bien. Bueno, entonces voy a la otra posible causa, que es el bloque número 1. Pero básicamente lo que con los lambdas, o sea, con el tiempo medio entre fallas de cada uno de los bloques, ustedes ya rápidamente lo que les permite hacer es discriminar las posibles causas de falla. Obviamente también el bloque 3 incide porque si el LM358 también queda saturado y siempre lo va a quedar activado, entonces bueno, el bloque 3 también entra acá como falla, como causa de falla. Bloque 3. ¿Me entienden más o menos? Me doy a entender, mejor dicho. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la...? Sí. O sea, lo que primero uno hace es agarrar el circuito, el sistema, y esto es un controlador de temperatura. ¿Cuáles son las posibles fallas que tiene el controlador de temperatura? Bueno, en principio, dos. Las fallas graves, no o sea, las fallas que me pueden afectar. En principio es que se me queme que me queme los pollitos o que me los mate porque el pollito está en frío. Entonces, una vez determinadas esas dos fallas, pueden ser más fallas, de acuerdo al circuito de ustedes, pueden tener más fallas, es las causas de esa falla. ¿Qué bloques me están provocando la falla? Para eso ustedes tienen que saber
en su circuito determinar los bloques funcionales así de forma genérica. Este es sencillo, por eso también le pedí que sus circuitos sean sencillos, o sea, más de 10 componentes para tener diversidad, pero que no sean tan complejos. Estos son fáciles de terminar, son bloques bastante evidentes, y con la determinación de esos bloques, uno puede decir, bueno, mi sistema general está compuesto por varios subsistemas, en este caso 4, y de esos 4 subsistemas usted puede determinar los lambdas, o sea, la confiabilidad de cada uno de esos subsistemas, y determinar cuál es la causa de falla de su circuito, de su sistema. La clase que viene vamos a ver con más ejemplos de esta parte y después que se deriva de esto, digamos que es justamente el árbol de falla. ¿Alguna duda? ¿O alguna inquietud o alguna pregunta? Ninguna, profe, quedó claro. ¿Quién habló ahí? Que no le salga Mariano. de una. Vale. Buenísimo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora estamos? Dime. A ver si le quería mostrar algo más, pero a ver si tenemos tiempo. Este es uno de los análisis que se hace. Uno puede complejizarse todo lo que uno quiera. Hay diferentes cosas para analizar. Por otro lado, lo que no estamos viendo nosotros, lo que estamos viendo nosotros es solamente análisis. Nosotros tenemos un circuito, bueno, analizar la confiabilidad del circuito. Lo que viene después justamente es diseñar. No, a mí me hace falta que mi circuito dure un año. Bueno, eso está bastante bueno también. No, si llegamos a que verlo la semana que viene, lo vamos a llegar a ver, pero es solamente, digamos, para que lo tengan en cuenta, pero no se los voy a pedir en el práctico, no. Pero está bueno para analizarlo. Es decir, bueno, pero básicamente es partiendo de los lambdas que uno quiera. Vamos acá abajo. Siguen viendo la hoja, ¿no? La hoja de dibujo. Sí, sí. Sí, profe. De 10. Uno dice, recuerden que el tiempo medio de falla, el que ustedes determinan con la hoja de datos, el MTBF, es tiempo medio entre fallas. Esto está en horas generalmente. En horas o días, qué sé yo, o en años. Y, como no sé si ya lo vieron, pero es justamente la inversa del lambda. Del lambda que determinan ustedes a través del modelo, ¿no? Del handbook. De los modelos que da el handbook. Entonces dice, bueno, yo quiero que mis circuitos duren, que es un año. Bueno, entonces uno dice, establece un año como MTBF y despeja obviamente el lambda que uno quiera del circuito. Es más o menos así la idea. En realidad un poquito más compleja porque en realidad lo que es probabilidad de falla. Recuerden que la probabilidad de falla de este modelo incluye el tiempo, entonces es a la lambda t. Entonces, esta es probabilidad de falla, que parezca una falla. Pero en realidad yo no quiero que falle, yo quiero que me dure. Entonces, es 1 menos eso, menos, esto es probabilidad. Perdón. Esto es probabilidad de falla. Lo que yo quiero es que no me dure, es que me dure.
Entonces, en el espacio de probabilidad sería el complemento de eso. O sea, sería 1 menos eso. 1 menos probabilidad de falla me da lo que duraría. Entonces, obviamente, esto 1 menos lambda t. T es el tiempo. Entonces, uno dice, eh, yo quiero que mi dispositivo, de acá a un año, que la tasa de falla sea del 90%, que la confiabilidad sea del 90%. Que mi circuito tenga un 90% de confiabilidad. Entonces yo dice, bueno, 90% de confiabilidad quiere decir 90% de... Este valor sería 0,9, lo que nos da un 10% de probabilidad de falla. Bueno, 1 menos 0,9. Entonces, al cabo de un año, entonces el T acá diría un año, entonces 360 días, si fuera por día. Entonces uno despejaría el lambda al cual uno quiere terminar. Decir, bueno, ¿qué lambda tengo que tener para que de acá a un año mi circuito tenga una probabilidad, una confiabilidad del 90%? O que solamente sea, o una tasa de falla del 10%, como uno quiere ver conceptualmente, pero es lo mismo. Entonces despeja el lambda para esos 360 días para tener esta confiabilidad. Entonces uno obtiene lambda para 0,9 de confiabilidad. Y obviamente este le va a dar un número, que es eso, número X. Y a partir de ahí uno dice, bueno, todo mi circuito tiene que tener este valor. Obviamente uno tiene el circuito que tiene todo el lambda total, que obviamente va a ser el sumatorio de todos los lambda de todos los componentes. Entonces uno entra a jugar ahí con la tablita diciendo, bueno, todos mis componentes tienen que entrar en esta sumatoria de lambda. Y bueno, ahí uno entra a jugar diciendo, por ejemplo, acá hay una tablita acá, no sé si la alcanzan a ver, está muy chiquita. Estos serían los lambda de todos los componentes. Y la sumatoria tiene que dar menor que tal valor, para que sea confiable el sistema de acá a un año, a 360 días. Entonces dice, bueno, no, che, mira los diodos, este es un diodo, che, el diodo está muy alto, bájale el valor de lambda al diodo. Bueno, para bajar el valor de lambda, tengo que poner un diodito más grande, más gordito, igual que el capacitor, no, bajar el estrés del capacitor, bueno. O el potenciómetro, no, búscate un potenciómetro de mayor calidad, y así. Ese análisis está interesante porque uno es realmente lo que ustedes van a hacer es diseño, entonces este sería el análisis al revés. Pero obviamente primero tienen que saber la configurabilidad de los sistemas, entonces por eso es el análisis que tienen que hacer ahora, del práctico que tienen que hacer. Recuerden, bueno, que hay varios análisis que pueden hacer. Ustedes van a ver 1, 2, 3, 4, 5 análisis diferentes, que están todos hermanados en sí, pero son diferentes. El primero es el cuenta parte, el segundo es análisis por estrés, el tercero es el análisis modo de fallas, que es más o menos lo que hicimos acá con este circuito. ¿Cuáles serían las fallas? El cuarto sería el análisis modo de fallas y sus efectos, o sea, con las consecuencias que trae las fallas. Bueno, es más o menos también lo que se ha hecho acá, así medio genérico. Y por último, el árbol de fallas. Todos esos análisis parten todos esos análisis nos determinan la confiabilidad del sistema. ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda que tengan
sobre el práctico, sobre el circuito que hayan elegido. Si varios de ustedes me preguntaban si era adecuado o no el circuito, la mayoría eran adecuados. No se compliquen tanto, busquen circuitos sencillos. Este es un calentador de temperatura, es un controlador de temperatura, es muy básico. Tienen que ser cosas así, no se las rebusquen tanto. Recuerden que si utilizan circuitos amplificadores, bueno, incluyan también los conectores, donde entra y sale el audio. Sean lo más conservador posible, es decir, en las peores condiciones. O sea, si tienen duda de qué calidad, usen la peor. Si tienen duda de qué condición, usen la peor condición. Eso para ser usted más conservador, diciendo, porque si usted dice, no, no sé la calidad, pero le pongo la mejor calidad, y en la práctica no es así, bueno, en lugar de durar 10 años, va a durar 5 años, y te van a venir, che, vos dijiste que iba a durar 10 años esto. Y no. Es preferible ser conservador y decir, no, yo te dije que iba a durar 5 años. Ahora, si dura más, mejor, de 10, pero 5 años va bien. ¿Estamos? Profe, O a mí sea, me quedó una duda con el cálculo de PS en los diodos. sí, Ahí en la parte del denominador, creo que sí, por lo que entendí es la máxima tensión en inversa que puede soportar el diodo, puede ser. ahí vamos. Para el cálculo creo que era del BS. En el caso de los diodos, en el caso de Sí, de los transistor. diodos. Ah, De los diodos. acá estamos, diodos de alta frecuencia, ¿no? Diodos de baja frecuencia, sí, este. Bueno, primero en el caso de los diodos, tienen que determinar qué tipo de diodo es y para qué, cuál es el propósito. Si es propósito general, si es de conmutación, si es de rápido recobro, o sea, generalmente los que están a la salida de las fuentes conmutadas son de rápido recobro, o sea, son de rápido, son de potencia y rápido. Bueno, primero determinar eso. Si es uno general, bueno, es el primero, obviamente. Bueno, temperatura juntura ya la vimos. Si la saben, la determinan acá, si no, la determinan ahí. Factor de temperatura es y vamos acá. El factor de estrés en caso de este valor me preguntabas. Sí, justo ese. Eso. En el caso del estrés de los diodos, se calcula con el voltaje en reversa máximo, nominal, o sea, el voltaje al partir del cual se quema el diodo en reversa. No sé si se acuerdan de la curva del diodo. O era una cosa así. Recuerden que la curva del diodo era acá tenemos tensión y acá corriente. El diodito va a ser una cosa así. Bueno, dependiendo de si era silicio, germano, qué sé yo. Y acá, esta es la tensión de quiebre, o la tensión de Zener, también suelen decir que el Zener, bueno, tiene regulado, pero la mayoría de los diodos no. Los diodos de propósito general supera esta tensión inversa, se quema el diodo. Entonces lo que está diciendo cuál es. Eso es importante en los circuitos rectificadores. No sé si se acuerdan que eh, hay un momento que, como en el puente rectificador, así. Perdón, el choto con esta parte. Es más fácil dibujar en los otros que. O sea, la tensión inversa del diodo es importante en los circuitos de rectificación, porque en un momento cuando conduce uno de los diodos,
el otro no está conduciendo, está en voltaje reverso, obviamente uno aprovecha esa propiedad para rectificar. Y mientras más cerca de esa tensión inversa esté aplicada la tensión que se le aplica, bueno, uno nunca no debe superar esta tensión de reversa de quiebre, porque si no se quema. Entonces, este se calcula con esa relación. El que diga el diodo, la hoja de datos, la máxima, versus la que esté aplicándole a ustedes como máximo, como tensión de diodo inversa. En el caso de una fuente, que tiene que rectificar una fuente, es fácil, porque uno dice, bueno, la salida del transformador, ¿cuánto es? Si tiene un transformador en el medio, recuerden que era... Vamos a dibujarlo. Si acá tenemos 220, que sé yo, acá tenemos los 12 voltios. Acá vendría el puente de diodo. Bueno, hagan en cuenta que este es un puente de diodo. Si acá sale, acá entra. Obviamente la inversa, recuerden que en un puente de diodo se divide por 2. Si fuera medio puente era igual que la tensión nominal. Algo así era. Lo que tenga más mucho en ese tema, que aporte el dato. Recuerden cuando está conduciendo una de las fases, se aplica lo máximo. En este caso no es 220, sino es 310. Y en el caso de 12 voltios, no me acuerdo cuánto era. O sea, la onda máxima. O sea, si no tuviera el transformador, serían los 310. O sea, la tensión pico. Esa se refiere a esa tensión pico. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Entonces es el voltaje aplicado en reversa sobre el voltaje nominal que puede soportar el transistor. Y para los puentes de diodos también es igual el cálculo. Si usted tiene puente de diodo, creo que está como puente de diodo acá también. O sea, vos te referías a los Al que vienen ya encapsulado. que vienen con el Sí, sí. cápsula. Sí. Creo que estaba. ¿Dónde que estaba? O de última lo multiplica por 4, pero estaba. Me parece que estaba. De última lo multiplica por 4, pero si no está. Me parece que estaba. Perfecto. A ver si es cierto lo que yo dije que se puede buscar acá. No, mentira. No, no. No anda lo busca. Ah, no, sí, sí. Sí, anda lo busca, pero en vez de leer. Lo más naive es agarrar uno, multiplicarlo por 4 y bueno, está. Pero estaba el puente de Dios. Me acuerdo porque otros chicos ya no lo usó. Bueno, hacen el cálculo de esa relación. Le elevan a 2,43. O, de acuerdo con el rango, con esta tablita van viendo.
Después, por otro lado, el factor PIC, que es el factor de construcción, el contacto de construcción, hace referencia al tipo de diodo, al tipo de contacto de los diodos. La mayoría de los diodos que van a usar ustedes seguramente son los diodos que se sueldan al PCB, o sea, lo más común hecho, pero recuerden que hay diodos de potencia que no se sueldan, sino que se atornillan. Los diodos de potencia se atornillan, no se sueldan, son unos diodazos así. Hay uno que tiene rosca, hay otro que tienen unos terminales estos, ¿cómo que se llaman? O sea, tienen como un pedazo de cable enmallado con un terminal que va a atornillar. No me acuerdo con el nombre. Se me fue el nombre. Si lo han visto en electrónica de potencia, bueno, son esos. Pero la Diego, mayoría. ¿Cómo? te quería hacer una consulta ahora que estaba hablando así de los encapsulados, Sí. El otro día, no me acuerdo qué materia era, estábamos viendo el tema de los transistores de radiofrecuencia, Sí. que tienen una disposición de patas como en forma de T, para que no haya capacidades parásitas, para Sí. evitarlas. ¿Cómo lo conectás a la placa eso? Bueno, primero esos transistores son en montaje de superficie. No sé si lo vieron, pero son redonditos. Sí, sí, ahora tiene más sentido. Primero, Sí. son redondos. Hay práctica en esa tablet ya, ¿eh? Sí, está dominando. Y tiene esta formita. Los terminales tienen esta forma así. Entonces, las patitas son así como abiertitas, así separaditas, y lo que hace es se apoya el transistor sobre el PCB, o sea, una de las caras se apoya y acá iría el. Claro, claro, yo la mentalidad cerrada de hacer todo perforado, nunca Claro, algo superficial. exactamente. No, de hecho, en RF la mayoría es todo SMD. ¿No? Ese sería el PCB y estos son los contactitos ahí. Claro, sí, falta práctica. En RF. Claro. Así son los encapsulados. No me acuerdo el nombre. Tiene un nombre especial, no es TO92 ni TO220, sino tiene otro nombre. No me lo acuerdo. Y bueno, estos transistores también están contemplados, digamos, en la norma esta. Son arriba de los 200 MHz, creo. 500, creo. Y están contemplados. Lo importante, digamos, de estos transistores es justamente evitar la realimentación entre los terminales y la capacitancia intraterminal, digamos, o sea, entre terminales. O sea, cuando le toque hacer el amplificador de audio, ya van a renegar con eso. No les quiero spoiler. ¿Alguna otra duda con esta parte? ¿No? Sí. ¿Sería impráctico para hacer el PCB? Perdón, no entendí la pregunta de Nacho Carranza. Los 120 grados, la verdad que no sé, debe ser constructivamente, no tengo idea. Pero la verdad que lo he visto siempre así. Hay, eh, hay unos transistores de potencia que vienen 120 grados. No sé por qué, a diferencia de esto, no lo hacen igual así de esa manera. Esa es buena pregunta. Pero lo ideal sí sería 120 para estar separado. En realidad lo que más interesa es la capacitancia de colector a base, que no haya una realimentación ahí. Entonces eso, básicamente la peor de las capacitancias parásitas, que se realimenta el sale con la entrada. Ya ven que van a renegar ahí con eso basta. Esa es la principal fuente de realimentación. Pero
Capaz que se pueden preguntar al profe ahí de aplicar 3 ahí. No sé, creo que ¿a quién tiene arriba? Sí. O a- bueno, buena pregunta, ¿por qué no están 120? Capaz que también constructivamente es más sencillo hacerlos así, obvio. Tiras una tirita ahí de metal acá, corta, pero 120 grados también. Se te complica. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, no. eh, recuerden que bueno, tiene una semana más. Onda incidente. Mm, ah, en realidad, ¿por qué decir eso? Incidente. Entre los- Un planteo que se me ocurrió cuando preguntaron eso, es que si la señal de, bueno, de base y emisor sean ortogonales para que no se sumen. bueno, puede ser eso también. No sé. Puede ser, puede ser. El tema es que también internamente el transistor, como están ahí, ¿no? Como ah, se chocan adentro, digo, como que es una cosa rara. Pero sí puede ser. Yo, yo estimo que es una forma constructivamente más sencillo de fabricar el transistor así en T que 120 grados. Pero puede andar por ahí también. De hecho, los de SRF de potencia, eh, bueno, tienen más terminales. Tienen 4 y son aplanados. También son aplanados, pero son diferentes. Y ahí sí, al nivel de potencia que se manejan los DRF, eso, ahí sí tenés problemas ya de radiación, de donde puede, para mí sí ya, ahí se maneja ya como una guía de onda, y bueno, ahí sí, seguramente hay esos efectos de que se puedan sumar y restar las ondas ahí, en esas configuraciones. Y de tanta potencia también. Tanta frecuencia y tanta potencia. Pero son buenas preguntas para preguntárselas ahí a los profes ahí de aplicar que tienen experiencia en RF. Hace un par de años atrás los profes los llevaban a Dittel. Acá en Córdoba hay una empresa que fabrica transmisores de RF. eh, y la verdad que tiene unos talleres copados. Quedaban allá en ¿cómo se llama? La Avenida Japón. Dittel se llama la empresa. Si los profes lo pueden llevar a hacer visitas guiadas, estarían goles. Preguntarían al profe Rabinovich. Él tenía los contactos. Obviamente todo con barbijo y distancia, capaz que pueden hacer. O a través de Zoom, no sé. A los que no estén acá en Córdoba, capaz que lo pueden hacer una visita virtual. El laburo que hacen esa gente es, o sea, el laburo en RF prácticamente es artesano. Es muy artesano. Ya se van a dar cuenta por qué. Digo. Pero bueno, ya se están yendo la mayoría. Sí, bueno, si no tienen más preguntas, más dudas, nos vemos la Profe, semana que viene. ¿dónde está Sí. subiendo las clases? La verdad que no subí ninguna porque pesaba una banda. ¿El otro profe dónde está subiendo? ¿O todavía no lo subió? Creo que hay un drive, pero no estoy seguro. Bueno. Si puedo, lo subo a ese mismo drive. Ya le voy a preguntar al otro profe. Y les aviso ahí por Telegram. Pero cualquier duda que tengan, bueno, obviamente pregunten. Una cosa les quería decir antes. Las dudas que tengan, pregúntenla en el Telegram, ahí directamente en el grupo. No tengan miedo. O sea, si es algo personal, bueno, sí, obviamente pregúntenla por privado, qué sé yo, pero si son dudas del práctico, pregúntenla por el grupo. Ahí no, no pasa nada. Recuerden que hay moderadores, digamos, o sea, tanto el otro profe como yo somos moderadores del grupo y no va a haber ahí bullying o una troleada ahí generalizada. No se preocupen de eso. Pero digo, pregunten en el grupo, no pregunten en privado, cosa que la duda de ustedes les sirva a varios. ¿Estamos? Bueno, Diego. De una.
Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Recuerden que tienen hasta el otro fin de semana para entregar. La semana que viene volvemos a tener clase. O sea, volvemos a tener clases acá online. Y bueno, estamos ahí a la espera ahí de sus dudas, consultas. Listo, profe, nos vemos. Chao, profe. Bueno, profe. Cuídense, suerte. Chao. Chau, chau, chau. Profe, una consulta. Muchas gracias. Que dijo que la fecha era hasta el otro fin de semana, no hasta este. Claro, es hasta el 18, creo que no me acuerdo bien. Ah, ok. No, porque tenía ahí todavía unas consultitas por hacerle, había puesto con potencia y lo tenía medio crudo todavía el TP de tecnología, Claro. pero ya tenía el circuito. Claro, inicialmente creo que estaba hasta este lunes. Claro, por eso. Y ahora, bueno, ahora tiene otra semana más. Bien, genial. De bueno. Gracias, profe. Bueno, de nada, suerte, cuídense. Nos vemos. Hasta luego, Buen fin. muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.